Ángeles en misiones especiales. Capítulo 5. Secuela al Salón del Trono. ¿Considerarías que de entre 100 predicciones el acertar 30 es algo fenomenal? ¿Qué dirías del 120 entre 120? Dios nunca se equivoca. Por esto es que confiamos de todo en Él. Dios me dijo que el Papa no tenía más influencia en Él que el temor de los creyentes, y que no tenía mayores privilegios que ellos, pero considerando que su influencia es tan grande entre los hombres, su elección era cosa de Dios. Por tanto, a fin de contribuir a la restauración de su cuerpo fragmentado, Dios había escogido a un hombre llamado Karol Wojtyła de Polonia. Fecha de predicción 21 de enero de 1977. Fecha del cumplimiento 16 de octubre de 1978. Papa Juan Pablo II. Uno tras otro, los 120 sucesos de la lista especial que Dios me había dado cuando estaba en el Salón del Trono empezaron a cumplirse, en el orden exacto de la lista. Dios me había dicho que estos hitos a lo largo del camino confirmarían mi visita al Salón del Trono. Mientras estaba allí, Dios me llevó en una visión a mi oficina en la tierra y me dejó ver a una señora que se hallaba envuelta en brujería. No me dijo su nombre, pero en un segundo vi claramente a esta mujer y noté los detalles de su apariencia en la visión. Dios me dijo que atara a sus espíritus, los echara y la dejara libre, y esto fue lo que hice. El martes siguiente por la noche entró en mi despacho una señora vestida exactamente como la que Dios me había mostrado en la visión, y fue liberada completamente, tal como había ocurrido en la visión. Este era el número 1 de la lista. Mientras estaba en el cielo, el Señor me dejó ver a mí mismo ministrando en un lugar en que había verdadera necesidad. No vi la congregación como tal, sino que vi a la gente con varios tipos de servidumbre espiritual y física. Y el Señor quería darles nueva vida y victoria. El nombre del lugar era Centro de Vida Cristiana, pero definitivamente no era nuestra iglesia. El lunes siguiente recibí una llamada telefónica de un pastor de una iglesia en una ciudad pequeña del estado de Washington. Dios le puso en el corazón llamarme y que ministrara en su iglesia. No sabía por qué, pero sabía que tenía que llamarme. Comprobamos el calendario y mi esposa le llamó otra vez con algunas fechas precisas. Cuando el pastor contestó al teléfono, mi esposa quedó asombrada al oír las palabras Centro de Vida Cristiana. Era allí, exactamente lo que Dios me había mostrado. Esto era el punto número 2. Una de las razones por la que esto me entusiasma es porque cuando Dios dice algo no tenemos que ir recordándoselo y decir prácticamente tengo que tenerte la vista encima, Dios, para asegurarme de hacer las cosas que dices. Dios me ha recordado varias veces, preocúpate de tus asuntos, yo me cuido de los míos. Me refrescó la memoria varias veces cuando me lo repitió. Si Él no hace lo que dice, no puedo hacer nada, pero sé que lo cumplirá. Confío en Él y nunca me ha fallado. Si no lo hace hoy, lo tiene dispuesto para mañana. No hay que preocuparse, lo hará. El punto número 4 de la lista se refiere a un hombre que había de aceptar a Cristo el 4 de febrero de 1977 y había de morir el 30 de mayo en un accidente de aviación. Dios le salvó el mismo día que dijo que lo haría. Había estado en nuestro servicio el viernes antes de morir y me pidió si yo quería comer con él diciendo, tengo varias cosas de las que me gustaría hablar con usted. Me dijo mientras comíamos, pastor, tengo un extraño presentimiento de que voy a morir. ¿Puede decirme todo lo que sepa sobre el cielo? Me mordí los labios para no decirle lo que iba a ocurrirle, porque lo sabía, pero no podía decírselo. Dios me lo había prohibido a causa del impacto que podía tener en otras vidas. Sin embargo, le dije todo lo que pude sobre el cielo, exactamente tal como Dios había dicho 4 meses antes. Partió para estar con el Señor el día 30 de mayo de 1977, al morir en un accidente de aviación. Otro suceso emocionante, el número 34, se refiere a un joven que había vendido su alma a Satanás como sacerdote satánico. El Señor me había dado su nombre y me había dejado verle. En la fecha designada por Dios vino a la iglesia y le reconocí. Le saludé y le dije que viniera a mi oficina. Dios le salvó, borró todo el mal que había en él y le dio nueva esperanza y nueva victoria.
A continuación transcribo una carta que recibí de él recientemente. Cuando le relaté mi vida el 9 de abril de 1977, me pareció que no se mostraba sorprendido por nada de lo que le decía. Era como si ya lo supiera. Descubrí más tarde que era así, pues mi nombre estaba en la lista que recibió en el Salón del Trono del Dios Todopoderoso. Usted me había estado esperando y no tuvo ninguna sorpresa cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Mi vida ha sido una serie de altibajos. Fui criado en una casa pastoral y había estado arrodillado ante el altar más de una vez, pero nunca me había entregado del todo. Vagué de un sitio a otro, sin disciplina, sin ningún propósito en la vida, hasta que finalmente terminé en un centro espiritista. Me hice médium y ministro, teniendo sesiones y dando conferencias. Controlado por demonios, me habían hundido en lo más profundo que puede hacerlo un hombre. Verdaderamente mi casa había sido dejada desierta, como dice Mateo capítulo 23, versículo 38. Cuando intentaba salir de este modo de vida, mi casa fue infestada por ratas que no había modo de exterminar. Perdí mi casa, mi dignidad y finalmente la familia. No tenía lugar a donde ir. Llamé a mis padres en Idaho y encontré que todavía me querían. Dejé mi centro espiritista y vine a Dava. Pagaba como un hijo pródigo y fui recibido en el hogar. En corto tiempo el Señor me devolvió la familia y mi esposa y yo hicimos un viaje a Hawái. Encontramos aquí un matrimonio en Boise que nos invitó a asistir a su iglesia. Alabado sea el Señor. Hay una bandera blanca en mi oficina que proclama "Me he rendido". Suyo afectísimamente, Jim Olson. El número 65 fue otro caso que Dios me permitió ver realmente y tener testimonio antes de que sucediera. Se refería a una familia que habían tenido problemas matrimoniales serios. Mientras estaba en el cielo los vi venir a mi despacho. Noté la fecha que había en el papel cuando esto iba a ocurrir. Cuando llegó esta fecha, este matrimonio no compareció. Me pregunté qué es lo que había ocurrido y decidí quedarme un rato más en la oficina. Un poco después de la hora normal de cerrar, sonó el teléfono y una persona que nos dio su nombre, Roy, dijo: «Pastor Buck, ¿tendrá un inconveniente en quedarse en su oficina un rato?». Le contesté que no tenía inconveniente. No me dijo quién era. Cuando llegaron a la puerta los saludé llamándoles por su nombre. Esto fue una sorpresa mayúscula. Cuando les pregunté en qué puedo servirles, me dijeron que tenían graves problemas matrimoniales y habían decidido ir a algún sitio para clarear la atmósfera. No sabían por qué, pero habían decidido venir a Boise, Idaho. Venimos aquí, alquilamos una habitación en un hotel y cuando entramos en la habitación notamos el listín telefónico abierto sobre la mesita, precisamente en el punto en que usted tiene su anuncio: consejero profesional, pídase hora con antelación. Al instante me di cuenta que uno de aquellos ángeles había estado allí antes y había abierto el listín en el lugar apropiado y que también había hecho arreglos en el registro del motel para que les dieran aquella habitación. Mientras conversábamos, la señora dijo: «Hemos disfrutado viniendo hacia aquí en el coche. Las cosas parecen ahora estar en regla y todo va a ir bien. De modo que no queremos hacerle perder el tiempo. Vamos a irnos ahora mismo». Yo le dije: «No, es mejor que se queden aquí, porque las cosas no están como dicen. Les dije que Dios me había dejado ver este suceso unos meses antes». Le dije a la señora: «Usted tiene un revólver en su bolso y tiene intención de matar a su esposo tan pronto como lleguen al hotel». Él se alarmó extraordinariamente y dijo: «¿Cómo puedes pensar en hacer esto?». Ella estaba temblando como un azogado. Yo le dije: «Abra la bolsa y deme el revólver». Ella abrió la bolsa y me entregó el revólver, exactamente como había visto la escena. Entonces su alma clamó pidiendo ayuda a Dios. Sabía que no había otra manera de que yo pudiera saber todas aquellas cosas a menos que Dios me las hubiera dicho. Y Él me lo había hecho conocer unos 6 meses antes de que ocurriera. Los dos cayeron de rodillas, inclinando su rostro ante Dios. Él limpió sus pecados y al instante el matrimonio quedó junto. He recibido una hermosa carta de ellos desde entonces. Van a una buena iglesia en California, contentos y felices en el Señor y sirviéndole. Dios me había dicho que no ponía en la lista todo lo que ocurriría. Dijo: «Quiero recoger algunas cosas para que tengas confirmación cuando ocurran de que has estado conmigo». Había sin duda centenares de otros sucesos entre estos acontecimientos, pero él solo me dejó ver algunos como hitos en el camino. Algunos me han preguntado qué va a ocurrir cuando los 120 sucesos hayan tenido lugar.
Quisiera decir que los acontecimientos futuros han sido planeados de antemano, lo mismo que los que ya han ocurrido. Lo habían sido, pero no sé nada de ellos. Solo Dios lo tiene todo en sus planes. Un caso interesante de la lista se refiere a un judío que es propietario de una gran cadena de restaurantes. A través de una hermosa serie de circunstancias conoció y aceptó a Jesús como su Salvador. La evidencia de su experiencia ha sido mostrada por su deseo de que todos los centenares de empleados de sus restaurantes en todo el país tengan la misma oportunidad. Dijo: sin duda, Dios tiene tanto interés en mis empleados como en mí. Cuando me dijo quién era, mi espíritu dio un salto porque su nombre era el número 112, el número 113 de los 120 sucesos que Dios enumeró en el papel secado del libro del cielo el 21 de enero de 1977. Fue la elección de un nuevo papa. Dios me dijo que el papa no tiene más influencia ante él que el menor de los creyentes, ni tiene tampoco más privilegios, pero que debido a su influencia con los hombres, su elección era cosa de Dios. Por tanto, a fin de contribuir a restaurar su cuerpo fragmentado, Dios había escogido a un hombre llamado Karol Wojtyla, de Polonia. Su profecía fue cumplida el 16 de octubre de 1978, cuando empezó su papado como Juan Pablo II. El número 116 de la lista tiene que ver con la China Roja. Dios me había dicho que no me alarmara cuando fueran restauradas las relaciones con la China Roja y Taiwán fuera, al parecer, descartado. Dios no había olvidado su pueblo, ni lo había abandonado. Dios ha decidido abrir las puertas para que por entre esta pequeña abertura puedan brillar los rayos de luz, trayendo liberación de las cadenas de la oscuridad. Una de las cosas que Dios me dijo cuando me volvió a la tierra fue: volveré a verte. Cuánto le amo. Me ha vuelto a visitar una y otra vez por medio de estos seres angélicos celestiales, con mensajes para el mundo de hoy. En respuesta a los que me preguntan si los ángeles vendrían a mi llamada, contestaré que esto no es posible. Los ángeles no responden a los seres humanos, porque solo reciben órdenes de Dios. He oído a muchos que dicen: ordeno a los ángeles que hagan esto y aquello. Esto es un esfuerzo inútil, porque no se pueden dar órdenes a los ángeles. Toda orden procede de Dios, y por esto es que sé que cuando hablan se están haciendo eco del mismo corazón de Dios. Es por esto que no escuchan las objeciones de la gente cuando Dios les manda que ministren a los individuos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo sido comenzada a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Mi visita al salón del trono ha cambiado mi vida completamente. Conozco a Dios de un modo mucho más real y personal que antes. Las horas de oración nuevas dimensiones ha cobrado vida. Es evidente que han pasado a ser visitas con Él. La Biblia ha tomado esta experiencia y ha pasado a ser una gran parte de toda mi vida, porque ocupa casi todos mis pensamientos y meditaciones desde que ha ocurrido. Aunque no tengo conmigo el papel celestial, puesto que Dios lo hizo ceniza, cada uno de los puntos en él escrito quedaron cincelados en mi mente con fuego, claros como en una fotografía. He ido mentalmente repasando los varios casos de la lista, preguntándome cómo hará Dios que se cumplan. Algunas de las cosas parecían completamente posibles, pensando de vez en cuando sobre profecías al parecer tan difíciles. Anoté mis ideas y las guardé en el archivo. Recientemente tuve interés en volver a leer alguno de estos papeles. Había uno de fecha del 4 de febrero de 1977, 2 semanas justas después de la experiencia del Salón del Trono, cuando la mayoría de las profecías estaban todavía en el futuro. Dice: ¿cómo van a realizarse estas cosas? Hoy fue salvo, pero también muestra que va a morir en un accidente de aviación el 30 de mayo de 1977. Sin duda, no lo entiendo. Cuando pienso en la larga serie de sucesos que ya se han cumplido y estas predicciones que Dios dijo que tendrían lugar, no puedo por menos que darle las gracias de que haya cumplido su palabra. De estos grandes sucesos, de estas profecías de Dios, se han cumplido ya 117. Los otros 3 están en el proceso de cumplimiento en el momento de escribir estas palabras. Se me hace con frecuencia la pregunta de si el número de sucesos tiene alguna significación espiritual y qué significará su cumplimiento total.
En realidad, estas 120 cosas son una mera insignificancia, un instante en el plan de Dios que está desarrollando. No son más que puntos de referencia a lo largo del camino que nos recuerdan su fidelidad. Dios colocó en la Biblia mucho más de 120 sucesos que predijo que ocurrirían. Todos aquellos que habían de ocurrir hasta el momento presente se han cumplido ya, tal como Él dijo que ocurriría, y los que todavía no se han cumplido sin duda se cumplirán. Estos milagros predichos son una prueba de que Él es Dios. El desarrollo de su plan continuará sin mitigación o pausa, aunque yo no tenga más hitos especiales a lo largo de mi camino. Una de las grandes verdades de este mensaje es que nos da la seguridad de que Dios tiene distribuido cada día de nuestras vidas. Cuando andamos con Él dirigirá directamente nuestro camino y aunque nosotros no lo sepamos, hará que se cumplan sus propósitos para cada uno de nosotros, de la misma manera que ha causado o causará los 120 sucesos que me fueron enumerados aquel glorioso día en el salón del trono.